Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una clase más de nuestro tema trimestral, Daniel, un profeta para hoy. Y ahora vamos a estudiar nuestra clase número 7, el reinado de Cristo es para siempre. Vamos a introducirnos con una breve oración y luego damos continuación a nuestro estudio según nuestra base bíblica. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este medio que nos permite, Señor, comunicarnos para poder llevar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, quien revela todas las cosas, Señor, nos enseñe a través de la luz de tu palabra, Señor, lo que vamos a aprender hoy este día, Señor, y que no tan solo seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos poner tu palabra, Padre, en efecto nuestras vidas, Señor, en el momento oportuno, Padre. Gracias te damos, Dios Padre, por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, mis hermanos, sean todos bienvenidos según la hora que nos estén mirando por este medio. Le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da para poder estudiar su palabra juntos. El tema, como dijimos, se llama El reinado de Cristo es para siempre, y vamos a llevar tres objetivos. Como siempre, llevamos tres objetivos en cada clase. El primero es comparar las visiones de los capítulos 2 y 7 de Daniel. Segundo objetivo es apreciar el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas. Y el tercer objetivo, agradecer a Dios por su soberano y amoroso control sobre la historia humana y nuestra vida. Amén. Y tenemos como pensamiento central, Cristo viene pronto para reinar no solo por 1000 años, sino por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Y nuestro texto para memorizar se llama, o dice así: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Ese es nuestro texto para memorizar. Ahora vamos a entrar al estudio, y está basado en el libro de Daniel, el capítulo 7, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así hasta el versículo 13, vamos a leer, pero en sí el estudio está basado en todo el capítulo del 1 al 28, pero aquí en nuestra lectura antifonal de nuestro expositor nos da el ejemplo del 1 al 13. Dice así su preciosa palabra: en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
El 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras que hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Vamos ahora a entrar a nuestra introducción para dar inicio a esta clase, y vamos a leer aquí la introducción. Dice: en el capítulo 6 concluyó con la sección predominantemente histórica del libro de Daniel. A partir de este capítulo 7 entraremos en la parte mayormente profética, desde el 2:4 hasta el 7:28. El libro de Daniel fue escrito en el idioma arameo, el que se hablaba en Babilonia. La sección aramea del libro describe hechos relacionados con los gentiles, como los babilonios, terminando en el capítulo 7, con la descripción de las 4 potencias mundiales paganas que tendrían que reinar hasta la llegada del reino del Mesías. En cambio, los capítulos 8 y 12 fueron escritos en hebreo, pues todos los datos apocalípticos que se registran en ellos están dirigidos al pueblo de Israel. Esta segunda parte, escrita en el lenguaje de la promesa, con mensajes específicos para el pueblo de la promesa, llevó la palabra segura de Dios al remanente de Israel. Las visiones de los capítulos 7 y 12 se dan en el siguiente orden cronológico. El capítulo 7 corresponde al primer año de Belsasar, el capítulo 8 al tercer año del mismo rey Belsasar, el capítulo 9 al primer año de Darío el Medo, y los capítulos 10 al 12 al tercer año de Ciro de Persia, de manera que no podemos colocar los acontecimientos y las visiones del libro en la secuencia que están los capítulos, porque no resultaría en cierto traslape histórico, o sea, no están escritos cronológicamente. El contenido del capítulo 7 es paralelo al del capítulo 2, lo que vimos en la visión o en el sueño de Nabucodonosor. La visión de las 4 bestias corresponde a las 4 partes de diferentes materiales que componían la imagen que soñó Nabucodonosor. Las visiones del juicio y la venida del Cristo, el capítulo 7 al 9 al 14, significan lo mismo, que simboliza la piedra cortada no con mano, la cual destruyó los demás reinos y luego llenó toda la tierra. En el capítulo 2 del versículo 45, ahí fue donde leímos esa parte. Será interesante entrar al estudio de este capítulo 7 de Daniel con el entendimiento y la dedicación a fin de percibir el glorioso mensaje que revela que los reinos de este mundo son pasajeros. Estos sirvieron como instrumentos de juicio y castigo sobre el pueblo de Israel. En cambio, el reino de Cristo, del cual los creyentes somos participantes, es un reino sempiterno. Sempiterno es palabra latín que viene de siempre eterno. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para entrar y permanecer en él. Ahora vamos a entrar a nuestro primer punto que tenemos, en nuestro primer objetivo, y viene siendo: Dios está en control de los reinos del mundo. Y nuestro primer inciso tiene como tema 3 imperios anunciados con las 3 primeras bestias. Y vamos a darle lectura ahora sí a Daniel, del capítulo 7, del 1 al 6. Y dice:
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Hasta ahí vamos a leer esta parte de los 3 imperios anunciados con las 3 primeras bestias. Cronológicamente, Daniel tuvo esta visión aproximadamente en el año 553 a.C. Dice varios años antes de los eventos de Daniel, del capítulo 5 y del 6. Es probable que para este tiempo el profeta haya tenido unos 52 años de edad. Si tenía alrededor de 20 cuando fue llevado a Babilonia en el año 605 a.C. Daniel escribió esta revelación mientras dormía. Cuando los sueños vienen de parte de Dios, Él los confirma y el Espíritu Santo da testimonio de su autenticidad. El escenario del sueño de Daniel fue el gran mar. La mayoría de los comentaristas concuerdan que en esta expresión se refiere al mar Mediterráneo y está basado en la historia en Josué capítulo 15 del versículo 12 al 47 sobre la repartición de las tierras sobre las tribus. Por otra parte, el mar también es símbolo tanto de la tierra como de la humanidad, y especialmente los reinos de la tierra, que son los elementos básicos a los cuales el profeta se refiere en este capítulo. De en medio de la tormenta política y la agitación de las naciones, Daniel ve subir 4 grandes bestias que representaban 4 imperios mundiales. Aquí vemos la primera, el león, con las alas de águila, representaba Babilonia. En el 605 al 539 a.C., las características de este león alado eran la fuerza, la grandeza y el progreso, cualidades muy notables en el reino babilónico. El hecho de que se le arrancaran las alas y se pusiera en pie con un corazón de hombre nos hace recordar la humillación de Nabucodonosor hasta que comprendió que no era más que un hombre. Aquí nosotros sabemos que Babilonia siempre se representaba como un león con alas. El león nosotros sabemos que es el rey de la selva, y Dios le había dado a Nabucodonosor el reino de todas las naciones, de toda la tierra, todo dominio. Las alas lo que simbolizaban era con la fuerza, con la rapidez que ellos se movían para combatir, para pelear. Pero aquí cuando vemos en este sueño que dice Daniel que él vio que las alas se le eran arrancadas, esta es la parte cuando nosotros sabemos con la historia de que Nabucodonosor es puesto en un estado de bestia, de animal, por no darle gloria a Dios. Y ya cuando él vuelve en sí y Dios lo vuelve a posesionar en su trono, es cuando sus alas en sí son arrancadas, porque ya él no es una misma persona. Ahora es una persona que se le conoce como un rey que se sienta en paz, o sea, ya no sigue con la misma manera en que él gobernaba en Babilonia. Ahora es cuando entra a Daniel en la visión y ve la segunda bestia semejante a un oso. Dice que esto es lo que representaba a Medo Persia. Ahora, si usted se acuerda que leímos que dice que caminaba desequilibrado, como que un lado era más alto que otro, como se movía, era lo que representaba 2 reinos
el reino de Medo y de Persia se habían unido para guerrear, para hacerse potencias más fuertes. Y el reino de Persia era mucho más poderoso que el reino de los medos. Los medos eran menos fuertes, por eso es que lo simbolizaba en la visión, así lo mostraba Dios en la visión a Daniel, cómo era esta bestia. Ahora dice que también tenía 3 costillas que llevaba en su boca, entre sus dientes. Estas 3 costillas que ellos llevaban, o este oso representaba, era que él había destruido al reino de Lidia, al reino de Egipto y al reino de Babilonia. Era lo que lo hacía destacarse por ser unos invasores crueles, aplastantes, como sucede con el oso cuando ataca. Era lo que simbolizaba en sí el oso a los medo-persas. Ahora la tercer bestia era semejante a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Esta representaba a Grecia. La agilidad del leopardo, aumentada por las 4 alas, solo puede ser una representación simbólica del imperio griego a Alejandro el Grande. Se cree que uno de los animales mucho más veloces es el leopardo, con la agilidad que se mueve, con la rapidez. Ahora, el tener 4 alas, eso pues lo hacía mucho más veloz. Y esto es lo que nosotros conocemos en la historia como el imperio griego que gobernó Alejandro el Grande. Él venció a los medo-persas en el año 334 antes de Cristo. Y en escasos 10 años ya se había apoderado de todo lo que abarcó. Él abarcó todo el imperio griego desde Europa hasta la India, hasta Egipto, con la prematura muerte de este joven emperador macedonio, porque Alejandro el Grande, cuando nació en Macedonia, su enorme imperio quedó en manos de 4 de sus generales. Estas 4 divisiones estaban representadas por las 4 cabezas del leopardo, por eso que es como Dios se lo demostró a Daniel, con 4 cabezas y con las alas. Este era el imperio de Grecia por el gobernador Alejandro el Grande, o conocido como Alejandro Magnum. Ahora vamos a entrar nosotros a nuestro segundo punto del primer objetivo, que viene siendo Dios está en control de los reinos del mundo. Ahora nuestro inciso B es: la cuarta bestia es un imperio que ya pasó, pero resurgirá. Y para que nosotros podamos entender esta parte, vamos a leer ahora en el capítulo 7 de Daniel, vamos a leer el 7 y el 8. Y dice así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora vamos a ver aquí en el estudio, a diferentes de los 3 animales que ya había visto Daniel, en los cuales halló cierta semejanza a fieras reales que él conocía como un león, un oso y un leopardo. La cuarta bestia era un monstruo indescriptible. No se parecía a ninguna fiera que Daniel hubiera visto en su vida. Tal sería lo terrible e imaginable de esta bestia simbólica. Según la mayoría de los intérpretes, esta bestia representa al feroz y cruel imperio romano en el año 241 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Aunque el imperio romano aparentemente dejó de existir cuando los bárbaros descendieron del norte y destruyeron toda su gloria en el año 476 después de Cristo, nunca ha dejado de sentirse
su maligna influencia en el aspecto religioso. En cuanto a los 10 cuernos y el cuerno pequeño que ese monstruo poseía, podemos decir que tiene un carácter escatológico. En los últimos días se reestructurará el viejo imperio romano cuando gobernarán los 10 reyes representados por los 10 cuernos en el sueño de Daniel y por los 10 dedos en el sueño que tuvo Nabucodonosor de la gigante imagen. En el sueño, el profeta vio que de entre los 10 cuernos surgía un cuerno pequeño que representa al anticristo y el cual también se describe en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 1, 5 y 6. Ahora aquí lo que nosotros estamos viendo es que Daniel en esta otra cuarta bestia no encontró en la tierra semejanza a ningún animal, como lo fue con la primera Babilonia como león, o como los medo-persas como un oso, o como Grecia también como un leopardo. En esta no encontró semejanza alguna de lo terrible y espantosa, escalofriante que era esta bestia, que la miraba hecha de hierro, era pues en forma de hierro. Ahora la similitud del capítulo 2 que nosotros estudiamos de la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor, si ustedes recuerdan, ahí los reinos estaban simbolizados por materiales, pero el cuarto reino que representaban las piernas, que venía siendo de hierro, y lo que todos los que han estudiado las profecías dicen que ese pertenecía al reino o imperio de Roma. Aquí también nosotros vemos que en esta cuarta bestia la similitud también, o sea que es de hierro, que es feroz, es de hierro, y todo lo que se le atraviesa su camino lo destruye, y lo que queda con sus pies lo termina. Es con la magnitud que se miró el imperio romano cuando estuvo en su presencia, en su fuerza, en el año 241 hasta el 476 después de Jesucristo. Pero aún hasta esta fecha ha sido mucha influencia en su aspecto religioso todavía el imperio romano, y aún, como dicen aquí, es algo que se va a reestructurar. Por eso lo que él mira de esos 10 cuernos, que también simbolizan los 10 dedos de los pies que se miran en la imagen, son los mismos 10 reinos que se van a levantar en los últimos tiempos del continente europeo, y de ahí va a surgir después este otro pequeño cuerno que va a ser mucho más grande que los otros 10, va a derrocar a 3 y él va a quedar, y es lo que dice aquí, que va a tener ojos y va a tener boca y va a hablar grandes cosas. Aquí se refiere al anticristo. Ahora nosotros nos vamos a seguir enfocando en el reino de Cristo es para siempre, y ahora vamos a entrar a ver el punto número 2. Dios le entrega a su Hijo el reino eterno, y aquí vamos a entrar ahora en nuestro inciso de nuestro segundo punto. Dios pondrá su trono en el aire después del rapto. Y ahora vamos a leer a capítulo 9, capítulo 7, seguimos en el mismo capítulo 7 de Daniel, el versículo 9 al 14, y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia
y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hasta ahí vamos a leer hasta el 12 y vamos a entrar a este otro inciso. Dios pondrá su trono en el aire después del rapto. En los versículos 9 al 12, Daniel describe la segunda parte de la visión, en la cual se le permite ver una escena de juicio de parte de Dios contra la cuarta bestia, que representa al anticristo y su reino de iniquidad. La expresión "fueron puestos tronos" es una indicación de que Dios establecerá su trono en el lugar celestial en donde haya sido trasladada la iglesia. Es lo que a nosotros reconocemos como el rapto. Esto concuerda armoniosamente con la enseñanza neotestamentaria del juicio de los creyentes, o sea, el momento en que la iglesia comparecerá ante el tribunal de Cristo para ser recompensada por lo que cada creyente haya hecho como parte de su servicio al Señor. Y tenemos en Romanos 14:10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mire, aquí hay otro versículo que nos complementa este estudio. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a compadecer ante ese juicio. Ahora, en los versículos 10 al 11, Daniel vio al Padre sentado en su trono de juicio, rodeado de millares de ángeles que estaban prestos a servirle. De gran significado es lo que dice que los libros fueron abiertos, y esto habla de la justicia de Dios, quien nos juzgará, que no juzgará a nadie de manera arbitraria, sino de acuerdo con lo que se haya escrito en los libros acerca de los hechos de cada uno. Dice que hay un libro en el cual todas nuestras obras, hermanos, son escritas y por las cuales vamos a ser también juzgadas. Eso es lo que dice la Escritura. En el versículo 11, el profeta nos informa acerca de la destrucción del anticristo. Mataron a la bestia y su cuerpo fue despedazado y entregado para ser quemado en el fuego. Más detalles acerca del trágico final de este gobierno diabólico de los últimos días se dan en Apocalipsis del 9 y 11, y Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo principio tendrá un fin, y esta es la esperanza que se respira en este pasaje. Dios sigue y seguirá en su trono por la eternidad. Por lo tanto, los reyes de la tierra, incluso los más soberbios y profanos como Belsasar, Herodes, Nerón, Hitler y muchos más que gobiernan al mundo y a su manera, deben reconocer que tendrán que dar cuenta a Dios. Los gobernantes del mundo, incluyendo a todos los presidentes de hoy, no deben creerse absolutamente o dueños del gobierno que se les ha dado, porque el único soberano es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Qué hermoso es nosotros saber
que Dios nos ha entregado estas profecías para que aunque nosotros miremos cómo la situación y el mundo está cada vez en más decadencia, cada vez el hombre se hace más insensible y no quiere oír la voz de Dios y hay abuso de autoridad y cuántas cosas. Nosotros vemos por la Escritura que a todos vamos a dar cuenta a Dios, así como a aquellos que Dios les ha delegado autoridad. Su palabra dice que hay uno mayor en los cielos, que ahí le tendrán que dar cuenta por el mal uso de su autoridad. Y su reino de nuestro Señor Jesucristo siempre será por los siglos de los siglos, eterno para siempre. Ahora vamos a ver el inciso B. Dice, el Hijo viene con las nubes a recibir el reino eterno. El Hijo viene con las nubes a recibir el reino eterno. Y el capítulo mismo de Daniel, capítulo 7, vamos a dar lectura a los versículos 13 y 14. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Gloria a Dios. Estos versículos corresponden a la tercera parte de la visión de Daniel, la cual representa la venida del Hijo de Dios, tal como se enseña a través de todas las profecías bíblicas. Este es el pasaje más claro en el Antiguo Testamento concerniente a la segunda venida de Cristo. Veamos que Jesús vendrá con las nubes del cielo. Cuando los discípulos contemplaban tristes, pensativos, por la acepción en una nube del Cristo resucitado, dos ángeles se pusieron junto a ellos y les aseguraron que de la misma forma Él vendría otra vez. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, de la aparición de estos ángeles ante los discípulos cuando presenciaron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo después de su resurrección. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El que viene es el Hijo del Hombre. Este es un título mesiánico que se dan las Escrituras para anunciar al eterno Hijo de Dios hecho carne. Daniel es el primero en aplicar este título al Rey que viene, pero en el Nuevo Testamento Jesús se lo aplicó a sí mismo con bastante frecuencia. Mateo 8:20, Mateo 9:6, Mateo 11:19, Mateo 24:27. Siempre Él se declaró el Hijo del Hombre. El personaje que vio Daniel en esta visión no fue otro sino el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. El Hijo del Hombre recibirá un reino eterno. En el capítulo 7, Daniel nos habla de los 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Su mayor énfasis está en el reino eterno del Santo Hijo de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El informe de Daniel es revelador y muy claro en cuanto a la eternidad del dominio del Mesías, pero donde hallamos mayor información acerca de esto es Apocalipsis 20. Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 21. Todas las cosas son hechas nuevas. Apocalipsis 22 y el último capítulo de la Biblia dice el río de la vida.
Por eso, muchos hijos de Dios debemos estar agradecidos con el Dios, con el Señor y Dios Todopoderoso por darnos tanta información acerca del futuro, no solo de su pueblo Israel, sino también de la iglesia, la cual ocupa un lugar predominante en el reino de Dios. Es hermoso nosotros, hermanos, cuando estudiamos la Escritura nos damos cuenta de todas las profecías que hablaban del Mesías, como dice aquí que en el versículo 7 del capítulo, el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel, es el versículo del Antiguo Testamento donde ya Dios le había demostrado por medio de esta visión a Daniel, al Hijo del Hombre, al Mesías, venir en las nubes para redimir a su pueblo, no nomás a los judíos, no nomás a los israelitas, sino al pueblo de Dios, donde entramos nosotros los redimidos por la sangre de Jesucristo el Cordero. Amén. Ahora vamos a entrar a nuestro siguiente y tercer punto, que es un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo siempre había escuchado por muchos de mis hermanos mayores ya, de los que están ahora con nuestro Señor Jesucristo, pastores, a veces como decimos de la vieja escuela, que decía que la Biblia no necesitábamos defenderla, la Biblia no necesitaba intérprete, que la Biblia por sí misma se defendía, que era la palabra de Dios y que ella misma tiene su misma interpretación por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver este punto, un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma. Y vamos a entrar a nuestro primer inciso de nuestro tercer punto. Dice, una interpretación angelical de los reinos mundiales. Y este está ahí mismo en el capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando, versículo 15 al 21, una interpretación angelical de los reinos mundiales. Y vamos a leer del 15 al 21 y dice así. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras aullaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta ahí vamos a leer hasta el 21. Y dice así del 15 al 21. Bendito sea su nombre. Como una reacción muy natural y de turbación y asombro por lo que estaba viendo, y con la intensa preocupación por saber qué era lo que significaba todo aquello, Daniel se acercó a uno de los ángeles portadores de la visión con el fin de que le diera el significado de la misma. En esto Daniel nos da un buen ejemplo de que en lo relacionado con el estudio de la profecía siempre debemos depender de los medios celestiales que Dios ha provisto a fin de que podamos entender lo que Él ha revelado. La interpretación dada por el ángel identifica a los 4 bestias con 4 reyes y sus reinos después del primer gran imperio babilonio. Se levantó el imperio medo-persa y en el tercer lugar surgió Grecia. Ya vimos cómo los detalles de cada una de estas bestias vistas por Daniel concuerdan con los reinos ya mencionados. Las características de la 4ª bestia, la cual representaba a Roma, despertaron en Daniel especial interés. Le llamaba
poderosamente la atención el que esta bestia devoraba y desmenuzaba con sus dientes de hierro y con sus uñas de bronce, pero más le interesaban los 10 cuernos de ella, y muy especialmente el otro cuerno que había subido y hacía guerra contra los santos y los vencía. En la exposición de los versículos 7 y 8 de este capítulo nos referimos brevemente al Imperio Romano, el cual ya pasó, pero resurgirá en los días del Anticristo. Este imperio de iniquidad que se levantará en los últimos días será regido por el Anticristo, cuyo espíritu ha estado presente desde los días de la iglesia primitiva. Esto significa que siempre ha estado en acción el misterio de la iniquidad, pero no se ha establecido en plenitud porque todavía la iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo está en la tierra. Cuando Jesús arrebate a su iglesia y la lleve al lugar que Él ha preparado, entonces se manifestará el hijo de perdición. Y lo vamos a leer, que nos lo corrobora segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 10, dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria a Dios por Jesucristo, porque en sí aquí nos muestra su palabra, hermano, que el espíritu de iniquidad, este ministerio de iniquidad, siempre ha estado. Lo que pasa es que no se ha podido manifestar abiertamente porque hay alguien que lo frena. Dice aquí la escritura que hay alguien que lo frena, y eso es nosotros, los lavados con la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo que está en este tiempo accesible a nosotros. Gracias Señor. Vamos a ver ahora este inciso B de nuestro último punto, de un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma. Nuestro siguiente inciso es una aplicación de la profecía al reino mesiánico, y vamos a leer el versículo 22 al 28 de el mismo capítulo 7 de Daniel. Hasta que vimos al anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi corazón se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Una ampliación de la profecía del reino mesiánico.
La explicación del ángel con respecto a la cuarta bestia, o sea, el cuarto reino, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, está muy relacionado con Apocalipsis capítulo 13 y 17, especialmente el 17 del 12 al 14, dice: y los 10 cuernos que has visto, aquí estamos hablando de la visión que vio ahora Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 14, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿A dónde se ve la bestia con 10 cuernos que representan 10 reyes? El cuerno pequeño será el anticristo, quien durante los últimos 3 años y medio de la tribulación oprimirá y perseguirá a los judíos. Aquí es lo que dice tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, un tiempo, un año, dos tiempos, 2 años y medio tiempo, son 3 años y medio. Y es por eso que así es como sacan los 3 años y medio de la tribulación. Oprimirá y perseguirá a los judíos. La destrucción de ese rey blasfemo y déspota tendrá lugar cuando se hayan cumplido los 3 años y medio señalados por la expiación de tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunos no aceptan una interpretación futura de esta profecía, sino que creen que todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Esto se lo atribuyen a Antíoco Epifanio, de que pensaron que este había sido el anticristo en aquellos tiempos, cuando hizo el sacrificio de derramar la sangre de un cerdo en el templo. Pero, y por lo que todavía en la persecución y todo lo que pasó contra el pueblo de Dios, pensaron que esto era lo que hablaba esta profecía de los tiempos de Daniel, pero no, esto todavía, hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos finales. Ahora sí estamos en la recta final de que todo esto se va formando, y en cualquier momento se cumpla lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 12, donde la iglesia es llevada. Entonces sí se va a manifestar con todo su poder el anticristo. Ahora, todo lo que sabemos, que Él va a ofrecer paz al mundo entero, y nosotros nos damos cuenta que ahorita es lo que el mundo carece. No hay paz, no hay seguridad, hay muchas guerras, hay demasiados desacuerdos entre los gobiernos, entre los reinos, entre los países. Entonces, todo esto lo único que nos lleva apuntando es que se levante este hombre que va a garantizar paz, y es lo que el mundo va a querer. Entonces, le van a, en los 10 reinos que hay aquí, si 3 son derribados es porque se oponen, pero luego él toma el control porque todos le dan el poder. Pero nosotros damos cuenta que aquí, una vez que todo esto se ha cumplido y que él empiece a levantarse en este tiempo y tiempos y medio tiempo, que son los 3 años y medio para la persecución contra el pueblo de Israel, que son los santos del Altísimo, una vez más podemos ver aquí que el reino glorioso del Mesías es el que le pone fin al cuarto imperio gentil. Eso fue lo que se indicó con la aparición de la piedra cortada, no con la mano en el sueño del capítulo 2 de lo que vio Nabucodonosor. Esto es el mismo sueño en diferentes ocasiones, en diferentes enseñanzas o maneras de representarlo. Aquí en el capítulo 7 dice de otra manera, pero representa lo mismo. El reino recibido por los santos es el mismo que se le da al Hijo del Hombre. Los santos serán todos los participantes del reino milenial.
El reino del Mesías será para los judíos, pero también habrá muchos gentiles. Aquí entramos nosotros, mi amado hermano, en ese día. Los días del Imperio Romano del pasado se inició en el reino espiritual del Mesías, y será en los días del Imperio Romano del Anticristo cuando se establezca el reino milenial como introducción al reino eterno. Jesucristo vino y nació bajo el gobierno o el imperio romano, bajo la ley, bajo el poder religioso. Pero ahora también dice que en este mismo tiempo, cuando Él venga, va a ser bajo el mismo imperio romano, que una vez más se va a restablecer y va a tomar este poder de donde viene el anticristo. Pero aquí nos da la promesa de que el Mesías es el que va a exterminar con esta cuarta bestia, que se levantará para pelear contra los hijos o los santos del Altísimo, pero no podrá vencerlos. Jesucristo vendrá y destruirá, como dice también en el capítulo 19 de Apocalipsis, que dice que Él vendrá en un caballo blanco y destruirá a estos 10 cuernos, y nos lo muestra claramente en Apocalipsis 19, de donde dice que Él viene y peleará contra la bestia y los vencerá, y serán echados en el lago de fuego que arde en azufre. Bendito sea su nombre. Hermanos, pues aquí hemos terminado nuestra clase de este estudio. Les voy a leer el resumen general. En esta lección estudiamos la visión que Dios le dio a Daniel acerca de los imperios del mundo y del reino del Mesías, y vimos que el contenido del capítulo 7 es paralelo al capítulo 2, pero mientras el capítulo 2 hace énfasis en los cuatro imperios mundiales, en este capítulo el énfasis está en el reino eterno de Cristo, del cual todos los creyentes somos participantes. Al ver someramente o superficialmente en la visión de Daniel la terrible descripción del cuerno pequeño de la cuarta bestia, y compararla con el animal fiero e indescriptible de Apocalipsis 13, del 1 al 5 y 6, nos encontramos con profecías que anuncian al anticristo de los últimos días. Este líder hará grandes promesas para engañar a Israel y al mundo, y fuertes amenazas para manipular a todos los gobiernos de esa época. También dirá grandes blasfemias contra Dios, lo cual es una característica natural de todo gobernante pagano y ateo, como muchos que ya están desorientando a la humanidad de hoy. Eso hace que nos preguntemos, ¿qué señales se están viendo ya de este tiempo del gobierno? Nuestro mundo está siendo gobernado por líderes que, para impresionar a las masas, están usando recursos del materialismo, la idolatría, las mentiras maquiavélicas, o sea, manipuladoras, y las filosofías humanistas. La apariencia religiosa que caracteriza al anticristo ya se está viendo en países llamados cristianos, pero que en el fondo solo les interesa sacar el mejor provecho para sí. No obstante, lo más hermoso y sobresaliente de este capítulo es la revelación que Dios le da a Daniel acerca de la segunda venida del eterno Hijo de Dios y la aceptación del reino de manos de su Padre. Esta vez ya no vendrá con la sencillez de su primera venida, sino con las nubes del cielo, con poder y gran gloria, tal como se lo reveló también a Juan. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7, Daniel 7 nos habla solo de los 4 imperios mundiales, sino su mayor énfasis está en el reino eterno del Santo Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Pues vamos a hacer una breve oración y
Nuestra siguiente clase va a ser en el capítulo 8 para que lo esté estudiando. Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Vamos a hacer una oración. Si gusta acompañarme ahí donde usted se encuentra, voy a hacer una oración y así cerramos con este estudio. Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por dejar escrito también la esperanza viva, Señor, hacia nosotros, Señor, de ese lugar y ese momento que esperamos, Señor, de ser redimidos, de ser salvados, Señor, del juicio que viene sobre el mundo entero, Padre. Gracias por siempre, Dios, Padre, hablarnos, por estar siempre presente y cuidarnos, Señor, en cada día, Señor. Padre, guárdanos y siempre, Señor, nuestra fe no desfallezca, Señor, esperando tu venida, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor, en persecución, en momentos difíciles, Señor, a mis hermanos que aún sufren, Señor, donde el Evangelio no puede ser predicado abiertamente. Te pedimos por ellos, mi Dios, para que tú siempre, Señor, guardes y cuides de ellos, Señor, y que tú, Padre, prontamente vendrás, Señor, y tomarás control, Señor, sobre el mundo entero, Señor, y no habrá imperio, no habrá reino, Señor, que pueda, Dios, pelear, Señor, contra tu reino eterno, sempiterno para siempre, Dios Padre. Te damos muchas gracias, Dios, por los líderes, por las personas, Señor, que tú has levantado para hacer estos estudios, Señor, hacer estos expositores, Dios. Te damos muchas gracias por su vida. Bendícelos, Señor, donde quiera que estén, y sigue dándoles, Dios, la sabiduría para podernos compartir y nosotros también poder llevar esta palabra, Señor, a aquellos lugares donde no es permitida o donde no llega, Dios, a través de estos medios. Te damos a ti toda la honra, todo el crédito y toda la gloria por los siglos de los siglos, Dios bendito. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.